Bueno, con declaraciones extremadamente fuertes del presidente López Obrador, así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mire, están caminando hacia otro lado, estamos viendo que ya nada más termine la transmisión, porque hubo preguntas al final, más preguntas sin micrófono de reporteros. Ya, ahí concluye la transmisión. Una pregunta que de hecho pues termina con una declaración extremadamente fuerte. Un reportero le habla, le cuestiona al presidente López Obrador sobre las autodefensas. El presidente le dice que es un error, que fue un error, que él lo considera un error, porque es el Estado mexicano el que está obligado a garantizar la seguridad de las personas, que hay que exigirle a las autoridades y que no se puede hacer justicia por su propia mano. Aseguró allí en Michoacán que van a tener los elementos suficientes de la Guardia Nacional para garantizar la paz, pero sin corrupción, sin impunidad, sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente, que todo eso fue un desastre. De hecho, exhibió que el expresidente Felipe Calderón fue a Michoacán vestido de militar a declarar la guerra y a pegarle un garrotazo al avispero sin atender las causas y con una corrupción tremenda al grado de que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues está hoy preso en los Estados Unidos, acusado de proteger a uno de los grupos del crimen. El mismo reportero le hace una serie de planteamientos fuertes al presidente López Obrador, una serie de acusaciones al ejército mexicano. Nosotros no pudimos escucharlo porque no tenía el micrófono, no pudimos escuchar qué tipo de denuncia hacía este reportero, pero el presidente le aseguró que eso no tiene sustento, que lo ocupan muchas veces sus adversarios al inventar sin escrúpulos para intentar convencer a la gente, que tienen una gran capacidad de inventar sin escrúpulos, pero que de todas formas no logran convencer a las personas, así como ocurrió como con Denise Dresser, que pues aseguró que hubo un golpe de Estado en México perpetrado por el mismo presidente López Obrador. Le digo, fue una conferencia extremadamente dura, que hoy le tocó a todos los involucrados en Michoacán. De hecho, el presidente López Obrador comienza su conferencia de prensa mañanera poniendo una buena madriza al fracasado de Silvana Aureoles, al no solamente reconocer al gobernador actual de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, sino al decir que Aureoles no estuvo a la altura, escuche esto, no estuvo a la altura de los michoacanos, que el Estado fue mucho pueblo para tan poco gobierno que representó Aureoles. Imagínese, imagínese lo duro de esto. Aprovechó precisamente Alfredo Ramírez Bedoya para pues dar a conocer las chingaderas que le dejó Silvano Aureoles. Eh, Habló de esa crisis social, de esa crisis de seguridad, de esa crisis financiera, de ese clima de inseguridad galopante que poco a poco están intentando resolver con el apoyo del presidente López Obrador y del gobierno federal. Así lo plantea Alfredo Ramírez Bedoya en la conferencia de prensa mañanera. Le quiero comentar también que durante la conferencia, y aprovechando que muchos de los paisanos que vivimos acá en los Estados Unidos, tenemos, pues, hay muchos que tienen origen en Michoacán, dice el presidente que este año van a enviar los paisanos 100,000 millones de pesos este año, así lo dio a conocer hoy, y les agradeció a los paisanos por esta fuerte contribución. Asimismo, pues al hablar precisamente del amarillismo en los medios de comunicación para atemorizar sin elementos, el presidente López Obrador aseguró que como pues se llenó el Zócalo, se pusieron enojadísimos, así dijo, se pusieron enojadísimos y que le subieron a la calumnia, que hasta el dirigente del PAN, Marco Cortés, le reclamó a sus gobernadores por ir a su informe por el tercer año de gobierno, pero que pues por el otro lado y eso se lo planteamos aquí en Sin Censura esa fue la nota con la que abrimos, lo chistoso que resulta un Marco Cortés enojado con sus presidenciables por asistir y apoyar al presidente López Obrador en su informe de gobierno por el tercer año, ¿no? Destaca el presidente López Obrador que mientras tenemos un Marco Cortés quejándose con sus gobernadores, del otro lado está Santiago Krill pidiendo diálogo. Y muchos pensábamos, bueno, los van a ignorar, pero no, el presidente se abre al diálogo, dice que ya le dio instrucciones a Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, para que atienda a Santiago Krill en esta petición que tiene de que hablando se entiende la gente, ¿no? Eso es lo que dice Santiago Krill. Y nosotros se lo decíamos desde hace un par de días, nos da la impresión que a pesar de todo, a pesar del personaje, pues es el que ha resultado más institucional de todos, Santiago Krill, a pesar de que pues no van a votar por él ni en el fraccionamiento del que tendrá su mansión, Santiago Krill, eh,
no votaría ni por él ahí, ¿no? Esa es la realidad. De todas formas, el presidente López Obrador aseguró que están de la chingada en la oposición, que votan en contra de todo lo que tenga que ver con su gobierno, hasta de los ascensos a los oficiales del ejército. Eso sí es increíble, ¿eh? Como lo dice el presidente, sí es increíble, es una verdadera locura que hasta los ascensos de los oficiales, no estamos hablando ya de secretarios nombrados por el presidente López Obrador, no estamos hablando de, pues vamos, nominados del gobierno, no, oficiales del ejército, señoras y señores, a ese nivel está la oposición flatulenta, flatulista, la oposición moralmente derrotada, es verdaderamente de locos a lo que nos estamos enfrentando. Y aprovechó el presidente López Obrador para comentar que vio un mensaje de Vicente Fox diciendo que si tiene popularidad su gobierno es por los programas sociales, porque entregan lo que él llama migajas. Esto le ofendió directamente, así lo planteó el presidente López Obrador. Dice que él le preguntaría al pendejo de Fox si él entregó, aunque le llame migajas, apoyos al pueblo. Dice que la respuesta es no, que el gobierno de Fox fue para los de arriba, que él gobernó para los de arriba, que le ayudó, por ejemplo, a Roberto Hernández para que no pagara impuestos cuando vendió Banamex y que pues nunca se había atendido al pueblo. De hecho, plantea el presidente López Obrador que Fox de manera ofensiva diga que los que fueron al Zócalo son acarreados y arrastrados. Dice que es una vergüenza ese expresidente y en eso estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Una verdadera vergüenza Vicente Fox en lo que se ha convertido. Ya lo era, ¿no? Pero hoy en día es una pues, verdadera burla de sí mismo, una situación claramente a la que se enfrenta. Aprovechando también en este comentario, el presidente López Obrador aseguró que para que se molesten más, va a poner la encuesta de Morning Consult, algo que también le planteábamos desde muy temprano. Morning Consult, le planteábamos varias encuestas aquí en Sin Censura desde muy temprano. ¿Cómo es que la aprobación del presidente, de acuerdo a las principales encuestas, va del 65 al 70% en promedio? Morning Consult, que es una agencia demoscópica internacional, lo pone, de hecho, en el 69% de aprobación al presidente López Obrador y estipula, plantea que es el segundo mejor calificado del mundo. El presidente dice, bueno, para que se molesten más, ahí les va las encuestas y empieza a analizar con Jesús Ramírez Cuevas en su conferencia de prensa mañanera cómo solamente está por debajo de Narendra Modi, el primer ministro de la India. Así lo planteó el presidente López Obrador, provocando pues un dolor, un escozor, un ardor absoluto en los sisiriscos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y, por qué no decirlo, aprovechando que está por ahí, de Silvano Aureoles. Así es, señoras y señores. Y le pido a mi compañero y amigo don David el Grande que nos grabe